Bueno, digamos que en esta etapa del análisis hay tres características que me gustaría resaltar. Uno es que los códigos y las categorías o el análisis debemos centrarnos mucho en la coherencia entre lo que se preguntó y las respuestas que estamos ofreciendo a través del análisis. Entonces, mucho ojo porque eso, varias cosas las voy a enfatizar en eso, como la coherencia, que lo revisemos. Lo otro es que las categorías, o más bien digo, los códigos deben ser excluyentes entre sí. Eso es como una característica de lo cualitativo. Uno revisa muchas veces hasta que llega a darse ese momento que es excluyente. Y hay otra cosa aquí, es que hicimos preguntas por separados, la tercera. Pero yo vi que quizás en algunas preguntas las respuestas que dan los participantes se parece a algo que han dicho anteriormente. Entonces, hay posibilidad como de sintetizar con el objetivo, siempre pues pensemos que tenemos un público al que le queremos dar esta información. Entonces, todo el tiempo yo les decía, nos vamos a poner en los zapatos de quien recibe esta información. Entonces, este momento de la validación que les voy a decir es que ustedes se pongan ya en los zapatos de quien va a recibir la información para que les sea útil. Entonces, tengan en mente más o menos quiénes lo van a recibir. Esos tres puntos me gustaría resaltar. Entonces, si quieren, aquí tengo las de los tres. Vamos a comenzar con, tengo aquí de los participantes. Entonces, voy a proyectar lo que estuve revisando. Lo que está marcado en amarillo es lo que tengo como observaciones. Entonces, este de los participantes, aquí hay algo, digamos, poco habitual, y es que solo tenemos dos participantes, ¿no? Pero con dos ideas. Entonces, lo que yo vi es que a veces aquí hay que ver si se separan las ideas o no, pero vamos punto por punto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se sintieron al compartir esta experiencia con tu líder de acompañamiento sin una figura de autoridad? Y la respuesta es experiencia entre pares, ambiente relajado y confianza. Entonces, en especial esta, digamos, como respuesta a la pregunta, creo que puede mejorarse la coherencia. Entonces, digamos, ¿cómo se sintieron? Experiencia entre pares, le falta ahí algo de puente de conexión. Entonces, está recuperando estas dos. Dice, como es con compañeros, pues como que nos explicamos cómo entendemos. Y luego dice aquí, la verdad que me quedé bastante satisfecha de cómo nos dio el acompañamiento. Entonces, vi que hay todavía una síntesis que ustedes están poniendo sus palabras. Y esa es otra cosa que les voy a decir. A veces hay que recuperar más las palabras que dicen los participantes. Entonces, bueno, en particular esta de ambiente relajado y en confianza, me parece que sí refleja mejor. Entonces, ¿cómo se sintieron? Entonces, quizás aquí sería como tuvimos un ambiente relajado y en confianza para que tenga una coherencia sintáctica de lo que estamos preguntando y de lo que se está respondiendo. De esta siguiente, me faltó, me salté por acá las primeras. Perdón. De la primera, ¿por qué decidiste ingresar al programa? Entonces aquí dice experiencia y conocimientos de acompañante. Digamos, si yo solo leyera, al final lo que solo vamos a querer leer son estos códigos. Entonces, si yo solo leyera el código, que es lo primero que yo hice, no me queda claro a qué se refiere. Y esta también experiencia con, entonces, ¿por qué decidieron ingresar al programa? Experiencia con docentes. ¿Pero qué? Digamos, ¿qué? Seguramente no, mala experiencia, no me gustó la experiencia con mi profesor, quería complementar. Entonces, aquí hay que precisar. Y luego vi que esta dice experiencia y conocimientos del acompañante y experiencia con los docentes. Al leer las opiniones, no sé si son necesarias diferenciarlas o
Bueno, no sé, ahorita que las vuelvo a leer, sí me parece que está bien diferenciarlas, pero creo que hay que retomar un poco más para que sea claro a qué se refiere eso de experiencia y conocimientos del acompañante. Y esta experiencia con docentes Sí, podría ser mala experiencia, sí, ¿cómo ves? ajá, justo. Es que yo lo pensé de que sentían que les ayudó que el acompañante tenía experiencia en la materia y conocimientos de esta. Y lo otro es, pues, que las vivencias que tuvieron con docentes que no les sirvieron sus maneras de enseñar, ese tipo de cosas. En eso es en la diferencia, pero pues sí creo que podría usar alguna otra palabra para que puedan diferenciarse en el código. Sí, y creo como lo dices ahorita, suena más natural que en lo cualitativo es más, ya no son etiquetas como cerradas, sino que yo les decía, pueden ser etiquetas más de recuperar lo que dicen los participantes. Entonces, como tú dices, ¿por qué decidieron ingresar al programa? El acompañante tenía más conocimientos. ¿Ya? Esa puede ser el código, puede ser más largo, no tiene que ser así todavía tan corto. ¿Vale? Entonces pueden ser frases, les decía la vez anterior. No se sientan como restringidas a que tienen que ser 3 palabras, una. No, es recuperar más la voz. Esas. Y entonces aquí, ¿por qué decidieron ingresar al programa? Yo te diría que le eches una revisada otra vez a todos con estos ojos. ¿No? ¿Por qué decidieron entrar al programa? Grupos de estudios previos. Esta sí es más clara, digamos, ¿por qué decidieron ingresar al programa? Aquí sería como para recibir apoyo para estudiar. ¿No? Aquí porque la materia era compleja. ¿No? Y así ya encuentra sentido. Entonces, ojo, eso es como para que le eches una segunda revisada con esta observación. Aquí, esta pregunta dice, ¿estabas interesada en el área de materia bases biológicas? Pues como está planteada la pregunta, pues solo es sí y no. ¿No? En realidad no habían. Y todos respondieron que sí. Entonces creo que esta al verla no es necesaria ponerlo como un código, sino que en el análisis, cuando estés haciendo tu descripción, colocarías que a la pregunta de por qué decidieron ingresar al programa, todos respondieron que estaban interesados en la materia. ¿Me hago entender? No, entonces no en este análisis, digamos, que estamos segmentando, sino cuando lo estés escribiendo, el reporte. ¿Listo? Y aquí, ¿consideras que ibas bien en la materia? Fíjense que algo que creo que vimos alguna vez en las sesiones, las preguntas que se hacen, ¿no? Cuando son de sí y no, pues son más limitadas. Entonces, ¿consideras que ibas bien? ¿Sí o no? Entonces, ¿consideras que ibas bien en la materia? Algunos temas tenían hueco. Aquí vuelve y juega como la coherencia entre el código y la pregunta. ¿Consideras que ibas bien en la materia? Falta de comprensión en los temas, como que se está cortando. Entonces, revisar eso, que esté coherente. Aquí, ¿cómo se sintieron al compartir esta experiencia con tu líder sin una figura de autoridad? Ah, bueno, esa es la que acabamos de revisar. ¿Qué habilidades académicas fortaleciste? Estas está bien, debate, lectura, apoyo, esas yo las comprendo, ¿no? Pero, ¿qué habilidades académicas fortaleciste? Reforzar habilidades previas. Aquí sentí como que se cortó. Si tuvieras que recomendar este programa a otras personas, ¿qué les dirías? Nuevamente, creo que es como revisar la redacción para que los códigos den respuesta a las preguntas, pero están bien en cuanto a la agrupación. Eso vi. Y volverías a entrar a este programa. Entonces, sí, para desarrollarse. Entonces, ojo, creo que cuando la respuesta va como hacia un mismo punto todos, quizás no es necesario desglosarla en este análisis, sino en el reporte. Ante esta pregunta, todos dijeron que sí, porque querían mejorar su desarrollo para el futuro, ¿no? Sí, porque de hecho dicen como que el área es compleja, ¿no? Sí, porque el área es compleja. De hecho, desarrollarse en el área es bastante compleja, estuvo. Mira que tú colocas aquí desarrollarse en el área, pero ninguno aquí dice desarrollarse en el área. Digamos, esa es la interpretación que uno hace posterior y justo es lo que hay que ir evitando porque hay que recuperar más lo que diga el participante. ¿Listo? Entonces, está
o los participantes para este caso. Y ¿estarías dispuesta posteriormente a ingresar como líder? Entonces, bueno, igual revisar aquí como la coherencia. Que los códigos sean una respuesta a esta pregunta. ¿Está bien la clasificación? Yo la revisé aquí ya como con las tablas. Sí veo que están agrupadas mejor, pero vuélvele a echar otro, ¿vale? Fíjate que le podrías ya quitar estas, bueno, como tú te acomodes mejor, ¿no? Pero como a mí me gustan las bases y poner filtros, ya le podrías quitar estas filas grises, pero si te ayuda, no hay problema. Ahorita lo hago con el de Daniela, que no tiene estas filas. Y, bueno, hay algo que quería preguntarte que me pareció interesante. Ya hiciste aquí una síntesis. ¿Cómo estuviste pensando eso? Cuéntame un poquito cómo llegaste aquí. Pues me guié en la presentación que nos dio cuando nos explicó en general el análisis de contenido. Pero esto sí me costó trabajo, la verdad, porque justamente no sabía qué tanto podía extenderme sin sonar tan ambigua. Sí, me costó mucho trabajo, entonces pues trataba de que en toda la oración se incluyeran las respuestas que estaban dando. Pero aquí sí me sentía con más libertad de escribir un poco más que en la codificación. La verdad, la codificación yo la hice pensando en hacerla lo más corta posible. Claro. Entonces, mira, porque sí, eso, o sea, vi que lo que escribiste aquí era como más claro hacia dónde va. Entonces, yo creo que esto que estás, siéntete más libre en la codificación en este momento, de no hacerla tan corta. Y mucho de lo que tomaste aquí está integrado, serían los códigos, pues. ¿Listo? Entonces, porque sí, aquí es mucho más claro, ¿no? ¿Por qué decidieron ingresar al programa? La materia es compleja, es útil recibir el apoyo. Realmente estos son los códigos que me gustaría ver más en el otro lado. ¿Va? Entonces ya creo que lo tienes aquí, solo es tema de revisarlo otra vez y echarle una acomodadita. También vi esta tablita. Para este caso, como solo tenemos 2 participantes, no es necesario poner la frecuencia. La frecuencia sería, por ejemplo, si tuviéramos 1000 participantes, ¿no? Y entonces eso se desdobla, o 1000 opiniones. Pero aquí, como son solo 2 participantes, no hay necesidad para colocar la frecuencia, porque se dirá que se tomaron de dos personas nomás. Y me quería preguntarte, ¿cómo ves ahora que, o sea, que se está ya sacando esto de, no me acuerdo, 2 horas, 3 horas de entrevista y que esto esté quedando? ¿Cómo te parece? Pues sí, es fabuloso. Sí, pues yo sí, a mí me gusta mucho la investigación cualitativa, pero yo sí pensaba como, es que cómo voy a reducir tanto lo que me dice una persona. Y pues sí, sí es muy útil saber todo esto, porque en realidad no lo estoy reduciendo, solamente estoy como desdoblando, no sé cómo decirlo, pero la verdad sí me está gustando mucho. La verdad soy más fan de esto que de lo cuantitativo. Nunca me ha gustado mucho lo cuantitativo, pero pues bueno. Eh, entonces sí me está gustando y creo que sí se podrían sacar muy buena información para los reportes, para los informes finales de todo esto. Sí, exacto. O sea, eso, en la utilidad que tiene, a mí me parece fabuloso. O sea, yo pienso en la coordinadora de tutorías leyendo esto y digo, sirve, ¿no? Para que mejoren. Y sí, eso es lo que pasa. Se diría que estás analizando, ¿no? Estás como partiendo en pequeñas partes, algo que es muy complejo. Hay algo último que me gustaría decirles, y es que lo que yo de inicio no les pregunté es cómo pasaron de la transcripción acá, ¿no? La idea es que al final sea fácil, en caso de que queramos ver esta opinión en la transcripción, podamos llegar allá. Solamente tener en cuenta eso. No sé si en la transcripción lo señalaron por colores para segmentarlo o algo así. Bueno, eso lo vemos a lo último, como de lo que queda. Y listo. Esa entonces, por el lado de participantes, vamos con las otras.
Ahí está. Con la de líderes. Listo. Entonces, bueno, Dani, aprovechemos la misma pregunta. ¿Cómo te parece a ti de esas entrevistas? Porque tú además si tuviste más participantes, estar llegando a esto que está llegando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves? Pues sobre todo está padre cuando me preguntan, ¿no? O sea, bueno, a mí me gustó poder dar respuestas en el acompañamiento, ¿no? Que la doctora Pati decía, ay, ¿y qué opinan de esto? Y dice, ya lo sabemos porque ya estamos haciendo el análisis. Entonces a mí me gusta esta parte de que pues ya se sabe exactamente cuáles son los impactos que está teniendo pues el proyecto, ¿no? Que uno a lo mejor no los ve o no se le ocurren pues sí, las respuestas, ¿no? O sea, uno pensaría, pues va por acá y a lo mejor te das cuenta que va por acá, ¿no? Entonces, eso me agrada, descubrir que no era todo como yo pensaba. Listo. Listo, entonces, bueno, vamos ahora con las observaciones particulares. Esta es otra forma de organizar la tabla. Yo les digo, cada quien se acomoda como mejor quiera, son ejemplos de verlo. Yo uso más esta así porque no, bueno, no sé qué tanto usan, pero miren, aquí está la opción de ordenar y filtrar. Y esta opción de orden personalizado, pues les permite ordenar lo que quieran. Entonces, yo también, se puede hacer por las tablas dinámicas o se puede hacer por aquí. Entonces, por ejemplo, a ti, Jime, que tienes que cambiar los códigos, entonces yo los organizo y que me los agrupe aquí, ¿no? Entonces a todos estos los cambio al mismo tiempo por la nueva que yo coloque. Y porque tú los tenías como separaditos, ¿no? Entonces eso es lo que ayuda. Y si tienes muchos datos, ahorita tenemos números manejables, pero piensen en 2.000, 3.000, 5.000 datos, pues ya se vuelve complejo, pues para que lo tengan en cuenta. Sí, digamos, a veces uno tiene que decir, ordénemelo por pregunta y luego por participante y de la A a la Z. Entonces es muy útil y aquí, digamos, no me da miedo moverlo. No hay problema. Que es lo mismo que uno hace con la tabla dinámica, pero a veces ayuda aquí estando en la fuente si uno quiere hacer algún cambio. Listo. Aquí entonces voy a hacerlo desde aquí para tener este ejemplo. Así que bueno, aquí estamos en los de líderes. En los de líderes, dice, ¿cómo se sentirían llevando a cabo otro? Bueno, una última cosa para sus reportes finales, y es un tema de diseño, ya aprovechando que estamos aquí. Hay varias maneras de presentar el diseño, no sé si lo han visto, pero depende cómo uno quiera verlo aquí, que hay varias categorías, ¿no? Entonces está en formato compacto. Ay, pero creo que si lo cambio, me va a quitar los amarillos. Entonces, esquema, tabular, ustedes pueden jugar con este y a veces entonces no es necesario hacer otra tabla como la que hiciste, Jiménez, sino que aquí directamente puedes hacerla y ya la copias y la pegas. Esa es la idea, como ahorrarse tiempo. Bueno, ¿cómo se sentirían llevando a cabo otro acompañamiento? Entonces, con sentimientos positivos, comodidad, seguridad, confianza. Fíjate que aquí hiciste algo que más adelante te voy a hacer observaciones y es que recuperaste lo que dicen ellos. Entonces, con sentimientos positivos y cuáles fueron los que mencionaron. Eso está bien. Aquí, ¿cómo se sentirían llevando a cabo otro acompañamiento? Reto, preparar otra materia. También como que la coherencia de la respuesta hay que ponerla más fluida. Eso sería, ¿y cómo se sentirían? Retado por el tiempo que tenemos para preparar. Entonces, aquí lo que me queda la duda es, quizás este de reto y este de reto van en la misma, no sé si separarlas o habría que diferenciar más. Ya, sí, dime. Que justamente la separé porque esta de reto por preparar otra materia se refería más a preparar los contenidos. La otra de reto por el tiempo se refería a que tenían poco tiempo para prepararlo. Entonces, por eso hice una diferencia entre el reto es los contenidos y el reto es el tiempo. Ok. Entonces, mira, lo que se puede hacer para solucionar eso es, en vez de dos códigos que no están siendo excluyentes, lo integramos en uno que diga
reto de planeación de otra materia y entre dos puntos, en contenidos y en tiempo. ¿Listo? Y ya queda más claro. Entonces, Vale, vale. Bueno, aquí veo que están pendientes. Yo los leí y tienes una categoría que va en flexibilidad, ¿no? Tener flexibilidad. Quizás está ahí. Yo lo pondría ahí. Solo que tener flexibilidad, tienes que desglosar flexibilidad, sobre todo esta flexibilidad cuando dicen es muy difícil saber a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, flexibilidad en los horarios, flexibilidad en las entregas, flexibilidad en las materias, pues recupera lo que dicen los participantes, ¿listo? Y yo creo que van en flexibilidad, que esa palabra siempre es como muy ambigua, pero si recuperas lo que dicen los participantes, la idea es que dé luces hacia qué es lo que están diciendo. Esta es la pregunta, ¿qué acciones ustedes consideran que serían importantes para poder ser un buen líder de acompañamiento? Entonces aquí dice capacidad de adaptación. Entonces vuelve y juega, como que el tema es capacidad de adaptación, pero eso es muy grande. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo los participantes? Por ejemplo, acá un nivel alto de compromiso, ojo ahí, sale costeño. Esos detalles tienen que revisarlos también. Y este sí, por ejemplo, es más claro, ¿no? Empatía. Y quizás, si se puede desglosar un poquito más, siéntanse más libre de los códigos de desglosarlo más. Esto no es solo poner una palabra, sino recuperar lo que dicen los participantes. Acá dicen, ¿ustedes cuáles creen que fueron los principales desafíos que se les presentaron? Entonces fíjate que estos desafíos me parece que se parecen mucho a las acciones para ser un buen líder, ¿no? Me parece que ahí se están. Entonces aquí es donde creo que les decía que se pueden sintetizar. Digamos, si hablan de gestión del tiempo aquí y hablan de gestión del tiempo allá, quizás en la descripción se puede decir que las buenas características de un líder es lo que ellos consideraron como reto. Tú échale otra vez una revisada, si es necesario separarlas o si es más claro integrarlas. Piensa en quién va a recibir la información. Porque, si no sé, digamos características, tener compromiso de los líderes para que no abandonen, para que se mantengan en el acompañamiento, ¿sí? Podría ser la característica de un buen líder. Entonces, como que yo viendo aquí, esto lo vi rápido, pero creo que vale hacer un segundo análisis si sí vale separarlas o si se parecen mucho en lo que respondieron. Listo. Estas de aquí. Estas de aquí, que este es de líderes, y vamos con el último, que es el de capacitadores. Ese también me pareció muy interesante. Muy claro. Entonces, capacitadores, dice, ¿qué aspectos contribuyeron a que la capacitación tuviera buenos resultados? Buena organización general, ¿no? Entonces, sí, pero yo quisiera saber qué fue lo que dijeron. Entonces, entre paréntesis o en dos puntos, o sea, ¿qué es? Si tú me dices a mí, prepáralo, buena preparación, pero ¿qué fue como lo exitoso? Aquí vuelve también como la observación que había hecho antes, dice cooperación y trabajo en equipo, pero esas palabras yo no las encuentro en lo que dicen los participantes, ya es una interpretación tuya, entonces vuelve y recupera lo que están diciendo los participantes. Sí, por ejemplo, que contribuyeron sesiones dinámicas, entonces si ellos dicen dinámica, fue dinámico, entonces dinámicas y ambiente relajado, puedes ponerlo. Fueron sesiones dinámicas y ambiente relajado, y ahí está recuperando las tres opiniones. Acá, participación activa a quien toma la capacitación. Entonces fíjate que tú pusiste toma la capacitación, pero todos dijeron participantes o acompañados. Entonces recupera, mejor decir,
participación activa de los participantes o de los Es que acompañantes. justo no lo quería poner porque era participación de los participantes, entonces como que dije, ay, no, suena mal, Ok, fíjate, pero igual lo cambió. supongo que esto lo dijeron dos personas distintas. Entonces, el código quedaría mejor si recuperas lo que ellos dijeron. Fomentar la participación de los acompañantes. Ya. No tienes tú que hacer todavía esa interpretación. Sino, aquí recuerden que es recuperar lo que dicen las personas. Sí, dime, Jimmy. Es más sobre, pues, la parte como inclusiva. A mí, yo prefiero usarlas, la verdad, es mi, como, mi revolución, pero pues entiendo, ¿no? Que debe incluirse a todo el mundo. Entonces, no sé, a veces siento que puede sonar muy repetitivo en todas las partes poner las y los, las y los, las y los. Entonces, es más en eso, o sea, yo por eso, o sea, yo por ejemplo lo hubiera puesto fomentar participación de participantes para evitarme el poner las y los. Entonces es más sobre, no sé qué recomendación nos podría hacer al respecto. Sí, bueno, mira, mi revolución también va por el lenguaje, ¿no? Pero cuando se trata de análisis, tenemos que recuperar cómo lo dicen los participantes principalmente. Aunque en este caso la salida que pones como fomentar la participación de o fomentar la participación de acompañados. Sí, ellos no hablaron en lenguaje inclusivo, entonces nosotros para el efecto de análisis la idea no es como meterle tanta mano, pero cuando estés haciendo el informe, sí, lo puedes hacer, o sea, porque el informe ya el reporte es tu voz, pero el análisis es lo que dijeron los participantes. Y de hecho, bueno, no estamos haciendo como un filtro de género, pero es interesante, ¿no? Podríamos hacer un análisis de qué tanto usan el lenguaje de género, digamos, ¿no? Hacer un análisis del discurso de qué tanto hay conciencia de género. Por ejemplo, a mí me gusta usar ya mucho personas. Yo no uso las, los, sino hola a todas las personas, gracias a todas las personas y como que me evito el las, los. Y si es un trabajo que uno tiene que ir encontrando porque no existe una regla. Esa es la revolución. No hay reglas, estamos creándolas. Pero en los análisis preferiría que recuperen más como lo dijeron las personas que participaron. Listo. Ok, aquí buen dominio y manejo de los temas. Recordar que la capacitación es práctica y no teórica. Por ejemplo, aquí se quedó por fuera esto que me parece interesante, que era algo horizontal y no vertical. Está aquí, pero no se está viendo, ¿no? Entonces, y tú pusiste recordar, o sea, y aquí no veo que ellos digan recordar, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que hagan como un segundo filtro ahora. Ya lo clasificaron por afinidad, eso ya lo lograron. Ahora solo pónganle más lo que dicen los participantes. De hecho, voy a señalar esto. Aquí está pendiente. Bueno, ¿qué dirías? ¿Qué podría cambiar para que los participantes tengan un mejor desempeño? Entonces, digamos, mejorar estrategias de comunicación, sí, pero entre paréntesis, ¿cuáles? ¿No? Recuerde, eso creo que es lo que más hay aquí. Mejorar la gestión del tiempo. Entonces, si hablan del tiempo, ¿cuáles gestiones? ¿Qué cosas se refiere? Aumentar participación, mejorar organización. Mira, digamos aquí, mejorar organización y gestión del tiempo. Las tienes separadas y esta es una solita. Quizás cabe en una sola. Mejorar organización, entre paréntesis, del tiempo, de las actividades, de la exposición. Y ya, caben ahí. Listo. Y bueno, vuelve y juega. Creo que esta también, ¿qué le dirías o recomendaciones le darías a otra persona que quiere ser capacitador? De reforzar habilidades durante la participación. Esto está como todavía en clave Morse. Tenemos que sacarlo a algo más español mexicano, afectivo, que se sienta lo que dijeron. Y todo lo que tú viviste, ese es como el reto, como que quien está leyendo se imagine a los participantes en ese grupo focal diciéndolo, pero ya se lo estás masticando por temas. Entonces, bueno, no voy a detenerme aquí mucho en este. Creo que ya con lo que hablamos les
les da, pero está mucho más ya clasificado, creo que en eso no tenía muchas observaciones, pero échenle otra pasada y si sienten necesidad de cambiarlo y de agrupar, de estirar, háganlo. Y bueno, yo creo que como ya tienen esta que va a ser como la última, una vez la terminen, mándenmela y lo que yo voy a hacer es como ya darles el visto bueno. Y lo que les pediría es que hagamos el reporte ya, ir adelantando el reporte metodológico, ¿no? Que les decía, hay una parte que va a ser la misma, pero otra parte que cada una tiene que describirlo cómo lo hizo por separado. Entonces, si quieren, comencemos por la parte donde cada una describa cómo se recopilaron los datos. Días, sesiones, duración de las sesiones, número de participantes, cómo se convocó, bueno, digamos en orden cronológico, pueden hacer una recreación cronológica. Cómo se diseñó las preguntas desde ahí. No las validamos, ¿no? No, solo se diseñaron, las validamos acá nomás. Luego, cómo se convocó a los participantes, cuántos respondieron, cuántos llegaron, que ahí hay diferencias entre Jimmy y Dani. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuánto duró la sesión? ¿Dónde se realizó? Que pues fue Zoom, pero hay que decirlo. ¿Dónde se realizó? ¿Cuánto duró? ¿Tiempos, personas, recursos? Y cómo se transcribió. Que lo hicieron ustedes, lo transcribieron. Entonces, ¿cuántas hojas de transcripción les quedaron? Eso creo que iría en el reporte y eso sí cada una tiene cosas distintas. Lo que va a ser compartido es pues cómo se hizo el análisis, que esa yo tengo como unas descripciones que he hecho previamente y las podemos como retomar para escribir aquí. ¿Ok? Listo, entonces esa sería la tarea para adelantar para la siguiente semana. Y me mandan el análisis, yo creo que ya no lo tenemos que ver así en una sesión, voy a terminar de grabar aquí.